puede iniciar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer a Cámara Legal Educativa Fortaleza que me ha brindado en esta oportunidad venir a conversar sobre algunos temas de lo que implica la teoría general del delito, como son las instituciones referidas a la causa de justificación, la legítima defensa, para ser preciso, y también otro concepto muy trascendente dentro del constructo delito como es la omisión. Muy bien. Por favor, ¿se me escucha bien? Alguien que sea muy gentil de darme respuesta, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor, se escucha. Muy amables, muchas gracias. Muy bien, voy a iniciar centrando el tema sobre el cual ya luego voy a elegir estos dos conceptos como es la legítima defensa y luego la omisión. Cualquier interrogante me pueden ustedes interrumpir para yo poder de esa manera dar respuesta, porque si bien es cierto que la dogmática penal implica hablar de la ciencia del derecho penal, pero la dogmática penal es trascendente siempre y cuando tenga su aplicación dentro del proceso penal, ya que nosotros como operadores jurídicos necesitamos siempre de la dogmática penal. Y sabemos que en dogmática penal la teoría general del delito, bueno, es la que nosotros aplicamos y es la que está de moda. Y la trascendencia de la dogmática penal es efectivamente determinar cuándo una acción constituye delito. Tengo información que ustedes ya han estudiado lo que es la tipicidad, la antijuricidad y también la culpabilidad. Entonces voy a iniciar, como les dije hace un momento, centrando el tema sobre el cual va a ser materia de mi exposición y espero generar algún debate respecto a cada uno de estos constructos. Muy bien. Nosotros tenemos que partir definiendo lo que es el delito. Obviamente que el delito para la dogmática penal viene a ser una conducta, una acción. Muchas veces se utiliza como sinónimos, pero lo correcto, como vemos a ver más adelante, es que es una acción típica, antijurídica y culpable, siguiendo la teoría tripartita, porque ya en Europa se dice que es una teoría bipartita que considera al injusto más la culpabilidad, lo que vendría a ser el delito. Muy bien, nosotros siguiendo la dogmática penal peruana, entonces decimos que es una acción típica, antijurídica y culpable. Se dice que es una teoría tripartita porque, siguiendo a Zaffaroni, se dice que el sustantivo viene a ser la acción y los adjetivos vendría a ser tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y siempre se deja de lado un primer presupuesto, que vendría a ser la acción. Y si ustedes seguramente han leído a algunos autores nacionales o extranjeros, muy poco se ha hablado sobre la acción. Y la acción siguiendo algunas características propias, como la función de enlace, la función de base, van a determinar que esta acción tiene algunas características trascendentes para el derecho penal. Es decir, que para el derecho penal, para el constructo de delito, no cualquier acción es importante para el derecho penal, sino que esta acción que va a conformar parte del concepto de delito, entendido como tipicidad, anticuriosidad y culpabilidad, tiene que tener algunas características. ¿Cuáles son esas características que me van a permitir poder determinar y comprender cada uno de estos constructos y dentro de esto la causa de justificación, como es la legítima defensa? Es que esta acción tiene que ser una acción humana, una acción consciente, una acción voluntaria. Son las tres características principales que debe comprender la acción. También la doctrina nos dice que en algunas ocasiones se pueden lesionar bienes jurídicos a pesar que
pueden existir algunas acciones, pero sin estas características. Me explico mejor. La doctrina denomina la ausencia de acción. Y dentro de la ausencia de acción, tenemos a la fuerza física irresistible, los movimientos o actos reflejos y los estados de inconsciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir lo que es el delito, yo primero tengo que saber, tengo que evaluar, tengo que examinar el primer presupuesto, que vendría a ser ya en doctrina o en dogmática minoritaria, ya no tres conceptos como solamente tipicidad, anticuridad y culpabilidad, sino también darle la trascendencia al concepto de la acción, como una acción humana, una acción consciente y una acción con voluntad. Cuando faltan algunos de estos requisitos, se pueden lesionar bienes jurídicos a través de la ausencia de acción. La fuerza física irresistible, los movimientos o actos reflejos y los estados de inconsciencia. Muy bien. Pero cuando nosotros decimos que el delito es una acción, muchas veces nos ceñimos a pensar que se excluye, que se deja de lado a otra forma de cómo lesionar los bienes jurídicos, como vendría a ser la omisión, que forma parte también de la exposición del día de hoy. Es por eso que algunos autores, como Muñoz Conde, como Bustos, o el profesor Bustos, dicen que la omisión no existe, porque detrás de una omisión hay una acción. Es por eso que ustedes seguramente han escuchado la acción por comisión y la acción por omisión. Entonces, como una primera conclusión de esta breve clase, es que los delitos se pueden cometer mediante acción y mediante omisión. Para algunos autores, ya doctrina mayoritaria, dogmática mayoritaria, dicen que se trataría de una acción, porque cuando se clasifica la acción, tenemos acción por comisión y acción por omisión. La acción por comisión viene a ser la acción propiamente dicha y la acción por omisión viene a ser la omisión. Por eso que decimos acción típica, antijurídica y culpable. Y cuando estamos nosotros refiriéndonos a la acción, nos estamos refiriendo obviamente que también a la omisión. No. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué analizamos? Tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Que es un tema muy distinto al concepto de tipo penal. El tipo penal es la conducta descrita por el legislador. Por ejemplo, un tipo penal es el artículo 106 del Código Penal peruano. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ahí está el tipo penal, la conducta, el mismísimo delito. ¿Y qué cosa es la tipicidad? La tipicidad viene a ser el proceso de subsunción, el proceso de calzamiento, el proceso que nosotros, los operadores jurídicos, realizamos a diario, ya sea como abogados, jueces, fiscales, para determinar cuándo una acción encaja en el tipo penal. Eso es la tipicidad. La tipicidad, entonces, no es igual a tipo penal. La tipicidad es el proceso, repito, de subsunción, de calzamiento. Va a encajar. Lo que hacemos nosotros es determinar un supuesto de hecho, ¿no? Un comportamiento, una acción, un hecho con trascendencia para el derecho penal, lo trato de encajar en el tipo penal. Eso es lo que denominamos tipicidad. El profesor Hurtado Pozo refiere que la tipicidad es una sola, pero que por cuestión pedagógica se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, bueno, tenemos a los sujetos agentes, el sujeto pasivo, al bien jurídico protegido, ¿no? A la acción típica, a la imputación objetiva. Y dentro de la tipicidad subjetiva tenemos al dolo y a la culpa.
culpa llamada también imprudencia, principalmente por los españoles. ¿Y por qué lo denominamos imprudencia? Para no confundir el concepto de culpa con culpabilidad, ¿no? Eso es algo lógico que se da. Y ahí tenemos, ya siguiendo la teoría de la Corte Suprema peruana, las clases de dolo y las clases de culpa o imprudencia. Tenemos al dolo directo, al dolo de consecuencias necesarias y al dolo eventual, ¿no? Luego tenemos a la culpa consciente o con representación y a la culpa inconsciente o sin representación. Y siempre hay mucha discusión en saber esa, digamos, a veces un dolor de cabeza en poder determinar cuándo estamos ante un dolo eventual y cuándo estamos ante una culpa consciente o con representación. Y brevemente voy a explicar en algunos segundos, cuando hablamos del dolo eventual, ¿qué cosa es el dolo eventual? Es cuando el sujeto agente se representa, que con su accionar puede lesionar un bien jurídico. Miren ustedes, repito, el dolo eventual es cuando el sujeto agente se representa que con su actuación, con su comportamiento, puede lesionar un bien jurídico. Y la culpa consciente o con representación, el sujeto agente también se representa que con su conducta, con su accionar, puede lesionar un bien jurídico. Entonces, tanto el dolo eventual como la culpa consciente o con representación, en ambos, el sujeto se representa. El sujeto tiene conocimiento que de persistir esta acción pueda lesionar un bien jurídico. ¿Dónde marca la diferencia, la distinción? En que en el dolo eventual, el sujeto, a pesar de que tener conocimiento que con su accionar puede lesionar un bien jurídico, persiste en esta acción. Y al persistir en esta acción, lo que está haciendo es menospreciando el bien jurídico. Bueno, si lo atropello, lo atropello. En cambio, la culpa consciente o con representación, hemos dicho que también el sujeto agente se representa. Pero a diferencia del dolo eventual en donde se menosprecia el bien jurídico, en la culpa consciente o con representación el sujeto agente no desea ese resultado. El sujeto agente confía en que ese resultado no se va a producir y no se va a producir por algunos factores, como por ejemplo la buena pericia en el manejo del vehículo que está realizando el sujeto agente en ese instante, antes de lesionar el bien jurídico. Fíjense, esta es la teoría volitiva del dolo, la que sigue la Corte Suprema peruana y que hace esta clasificación. Sin embargo, en ya países de avanzada dogmática penal, siguen otra clase de teoría. Por ejemplo, la teoría cognitiva. ¿Y qué significa la teoría cognitiva? Sí, porque ustedes recuerden o recordarán que el dolo es conocimiento y voluntad, dogmáticamente hablando. Entonces, en otras latitudes, como España, Alemania, se sigue la teoría cognitiva. ¿Y qué significa seguir la teoría cognitiva? Significa que donde el sujeto se representa, donde el sujeto tiene conocimiento, es dolo. Y esto implicaría que, siguiendo la teoría cognitiva, la culpa consciente o con representación sería igual a dolo. Ya no existiría esta clasificación del dolo directo, del dolo de consecuencias necesarias, segundo grado, del dolo eventual, la culpa consciente, culpa inconsciente, no. Donde el sujeto se representa, ahí estamos hablando de dolo. Ustedes recordarán la culpa inconsciente o sin representación, es cuando el sujeto, agente, no se representa el peligro que puede generar en el bien jurídico. ¿Pero por qué se lo sanciona? Se lo sanciona porque el sujeto debería haber previsto esa posible lesión del bien jurídico, esa puesta en peligro del bien jurídico, cuando el médico está operando al paciente y se olvida la gasa al interior
del organismo de su paciente. Fíjense que esta teoría es importante, la teoría cognitiva, porque hemos dicho al inicio de mi exposición que muchas veces la dogmática puede generar un tema de aburrimiento, un tema de pesadez para leer, pero la dogmática tiene su trascendencia que ser aplicada en los casos, en los procesos judiciales. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el Perú en la mayoría de accidentes de tránsito? Aquel sujeto que está manejando la combi y se pasa el semáforo rojo, que se sube a la vereda, que se para a la mitad de la pista, que va en competencia con otra combi para ganar un pasajero, que te dice baja con pie derecho, ¿no? Que te jala en plena marcha el vehículo, y ese sujeto agente que está manejando su vehículo y genera un atropello a un peatón. La mayoría de investigaciones de procesos judiciales en el Perú sobre accidentes de tránsito son, por ejemplo, homicidios culposos, lesiones culposas. Y si nosotros fuéramos el abogado o la abogada del agraviado, tendríamos que establecer como teoría del caso, postular como teoría del caso, un dolo eventual, porque seguramente ese chofer de combi se representó que pasándose el semáforo en rojo, subiéndose a la vereda, parándose a la mitad de la pista, yendo a excesiva velocidad en espacios reducidos, se representó que podía lesionar el bien jurídico, sin embargo, menospreció el bien jurídico. Dolo eventual. Y nosotros sabemos que entre el dolo, la culpa o imprudencia hay gran distinción que se refleja en el quantum de pena. El tema está en cómo probarlo. El tema está en cómo probarlo, porque solamente el sujeto agente es el único que sabe si actuó menospreciando el bien jurídico o confiando en que el resultado no se iba a producir. Para eso sirve la dogmática. Mientras que en el Perú sigamos con la teoría de la voluntad, la teoría volitiva, entonces tendremos que, en un proceso judicial, acreditar el dolo eventual. Y si seguimos la teoría cognitiva, basta que el sujeto se haya representado, será dolo. Donde el sujeto no se representa, habrá culpa o imprudencia. Y por lo tanto, la única culpa o imprudencia sería la culpa inconsciente o sin representación. Miren la trascendencia. En el Perú hubo mucha discusión respecto a estas teorías, a la aplicación de estas teorías en el caso Utopía, ¿no? Que seguramente ustedes han leído y seguramente ustedes recordarán. Bueno, entonces cuando hablamos de la tipicidad, ¿qué es lo que se hace en la tipicidad? Cuando hablamos de la acción, nosotros tenemos que saber que esta acción tiene que ser humana, consciente, voluntaria. ¿Qué analizamos en la tipicidad? Lo que analizamos en la tipicidad es si la acción tiene un tipo penal, si la acción que el sujeto agente ha realizado tiene un tipo penal. Eso es lo que se determina en la tipicidad. Y luego, ¿qué vamos a analizar? Vamos entrando ya al tema, exposición. ¿Qué analizamos en la antijuricidad? Primero, un breve paréntesis. ¿Qué cosa es la antijuricidad? Ojalá que alguien pueda participar, por favor, para que esto no sea un monólogo. Se dice que la antijuricidad es contraria a derecho, ¿no? Y cuando hablamos de la antijuricidad, obviamente tenemos que también tener que hacer referencia a otros conceptos, como por ejemplo las causas de justificación. Porque antijuricidad y causas de justificación, que son dos conceptos, no pueden existir en un mismo momento. Porque si hay antijuricidad, implica que no hay causa de justificación. Y si hay causa de justificación, implica que no hay antijuricidad. Miren ustedes, sabemos también que la antijuricidad, hay una antijuricidad formal y una antijuricidad material.
que vamos a dejarlo ahí por el momento. Entonces, cuando decimos que la antijuricidad es contraria al derecho, ¿qué cosa significa ser contraria al derecho? En alusión a las causas de justificación. Las causas de justificación, según el profesor Enrique Bacigalupo, son o forman parte de las teorías de las autorizaciones. ¿Y cómo voy a explicar esto de la siguiente manera? Nosotros sabemos que el legislador no solamente establece normas prohibitivas, sino también el legislador establece normas permisivas. Un ejemplo de normas permisivas viene a ser las causas de justificación. Miren ustedes. Entonces, las causas de justificación son las teorías de las autorizaciones. Causas de justificación. Por lo tanto, un ejemplo clásico de la causa de justificación, obviamente, es la legítima defensa. Puedo yo determinar que la acción es humana, consciente, voluntaria, que esta acción tiene un tipo penal y por lo tanto será una acción típica. Luego tengo que analizar si esta acción, ¿qué analizo en la antijuricidad? Lo que yo analizo en la antijuricidad es determinar si la acción que ha cometido el sujeto agente se encuentra justificada o no en la ley. ¿Qué cosa entonces analizo en la antijuricidad? Siguiendo la función de enlace de la acción. Por eso miren, sustantivo, como dijo Zaffaroni, adjetivo, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. ¿Qué analizo en la tipicidad? Si la acción tiene un tipo penal. ¿Qué analizo en la antijuricidad? Si esta acción se encuentra justificada o no. Si la acción no está justificada, entonces la acción será típica y antijurídica. Si la acción se encuentra justificada, entonces la acción será típica, pero no antijurídica. ¿Me he dejado entender? Miguel, levantaste la mano, disculpa, no te vi en su momento, por favor. Sí, doctor, disculpe. Bueno, está muy interesante. No quisiera interrumpirlo. El tema, lo que le quería preguntar hace un momento es sobre las dos teorías, la cognitiva y la otra que usted ha mencionado, donde, bueno, si es que el Vigilante puerta. imputado, pues, digamos, tenía conocimiento de que podía pasar, lo plantean ¿Hasta qué hora está abierto este Plaza Vea? como digamos, que sí tiene la Mucha culpa, madre ¿no? perdida. El dolo, ¿no? Y el otro es como una culpa, ¿no? Que usted nos estaba planteando. ¿Cuál Miguelito, de los dos? discúlpame, Miguel, Está ahí hay una interferencia, creo que es Raúl Valencia. Nada, No Hay logro un audio. escucharte muy bien, no sé si puedes ser muy gentil y ya le di. hacerme Hay la otro pregunta, audio, por favor. hay otro audio más, me parece. Creo que ya lo silenciaron ya. Sí. Ya, le decía sobre las dos teorías que usted habló hace un momento, cognitiva. Según lo que he podido entender, que si el agente, pues el sujeto tenía conocimiento de que este evento podía suceder, lo podían ver de dos formas, ¿no? Según la teoría. Uno como una culpa, un acto culposo, y otro como un acto doloso, ¿no? Ya, muy De bien, lo acuerdo voy a a la volver a teoría. repetir. Lo voy a volver a repetir, Miguelito. No hay ningún problema. Ya, dejo de lado un ratito la anticuricidad para volver al dolo. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la tipicidad subjetiva, hablamos de lo que es dolo y culpa o imprudencia. El dolo. El dolo en el Perú, siguiendo la Corte Suprema, sigue la teoría volitiva, es decir, prima la voluntad. ¿Ya? Porque tenemos conocimiento y voluntad, prima la voluntad. Y es así, ¿no? Ojo, no estoy diciendo, cuando hablamos de dolo, siempre tiene que existir estos dos ingredientes, estos dos conceptos, conocimiento y voluntad. Cuando hablo de teoría volitiva es que prima un poco más la voluntad sobre el conocimiento. Y cuando hablo de la teoría cognitiva, estoy refiriéndome que el conocimiento se encuentra en mayor proporción a la voluntad. No es que en la teoría cognitiva desaparezca completamente la voluntad. No puede existir. Siempre tienen que existir estos dos conceptos. Muy bien, listo. Entonces, la Corte Suprema en el Perú sigue la teoría de la voluntad.
Y esta teoría de la voluntad hace que exista la siguiente clasificación. Ustedes ya saben, el dolo directo, el dolo indirecto, llamado también de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Y respecto a la culpa o imprudencia, hay lo que se denomina la culpa consciente o con representación y la culpa inconsciente o sin representación. Teoría de la voluntad. Es la que sigue la Corte Suprema. Y dicho esto, hay mucha confusión siempre entre lo que es el dolo eventual y la culpa consciente o con representación. Y voy a volver a explicar brevemente. El dolo eventual, el sujeto se representa. Por ejemplo, yo vengo manejando mi vehículo a 80, 90 kilómetros por hora y voy a pasar justo por una escuela, por un colegio, a eso de las 12 del mediodía, 12:30 aproximadamente. Entonces yo estoy ingresando ya, me estoy aproximando a esta escuela, a este colegio, y me represento que a esa velocidad de 80 o 90 kilómetros que vengo manejando, de persistir mi accionar, porque voy a pasar por este colegio, sé que a las 12:30 es la hora de salida, es la hora de ingreso, y que van a haber seguramente muchos peatones, muchos estudiantes, muchos padres de familia. Entonces me represento que con mi acción puedo generar lesión de bienes jurídicos. Por ejemplo, lesiones, muertes, daños. Entonces el sujeto que viene manejando su vehículo se representa y dice, oye, si persisto a esta velocidad, puedo lesionar un bien jurídico. Y el sujeto dice, bueno, si lo atropello, bueno, piña, ¿para qué se atraviesa por ahí? Dolo eventual. El sujeto se representa, pero menosprecia el bien jurídico. ¿Y por qué lo menosprecia el bien jurídico? Porque continúa a 80 kilómetros, a 90 kilómetros, continúa con su accionar. Muy bien. Y en la culpa consciente o con representación, se llama así, porque el sujeto también se representa. Viene manejando 80 o 90 kilómetros, también se representa que va a pasar por el colegio, por la escuela, y puede lesionar bienes jurídicos. Sin embargo, a diferencia del dolo eventual en donde se menosprecia el bien jurídico, aquí el sujeto no quiere el resultado. Aquí el sujeto confía en que el resultado no se va a producir por su pericia. Por ejemplo, dice, yo vengo manejando 80 a 90 kilómetros por hora, pero este carro que yo estoy manejando es un carro del año, ¿no? Es una Jeep, es una 4x4, es un Mercedes, tiene timón hidráulico y además yo soy un buen chofer. Que si alguien se me atraviesa, yo lo voy a esquivar. Y por lo tanto, no voy a obtener el resultado lesión bien jurídico. Entonces, ¿en qué se parece el dolo eventual? Con la culpa consciente o con representación, que en ambos casos el sujeto se representa, que con su accionar puede lesionar el bien jurídico. ¿En qué se diferencian? En que en el dolo eventual el sujeto menosprecia el bien jurídico, continúa con su accionar, si lo atropella, ¿para qué se atraviesa? Y en la culpa consciente o con representación, el sujeto confía en que su resultado no se va a producir, porque confía en su pericia, porque confía en factores externos, qué sé. Ahí está la distinción. En el Perú, nosotros tenemos que, cuando nos vamos a los tribunales, cuando vamos a hacer una denuncia, cuando vamos a enfrentar una investigación preliminar, una investigación preparatoria, un juicio, un proceso inmediato, principalmente por accidente de tránsito, siempre los accidentes de tránsito son homicidios culposos, son lesiones culposas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que hay una infracción del deber objetivo de cuidado. Porque si se pasó el semáforo en rojo, se paró a la mitad de la pista, es una infracción del deber objetivo del cuidado del chofer de la compra. Mire, de repente no tenía el brevete estaba vencido, se pasó el semáforo, hoy es una infracción del deber objetivo de cuidado. Y se termina tipificando, ¿no?, como un delito culposo, como un delito culpos. Pero si nosotros somos abogados
de la víctima, del agraviado, y en su momento nos constituimos como actor civil, obviamente tendríamos que invocar un dolo eventual. Y no, ¿para qué? Para que el homicidio, para que la lesión que sufre o sufrió mi patrocinado sea, por ejemplo, un homicidio por dolo eventual. Y ya no un homicidio por culpa o un homicidio culposo. Porque el homicidio culposo, el 111, me parece que 2 años de pena. Y el 106, un homicidio simple, 6 años. Entre 2 a 6 años hay gran trascendencia, ¿no? Es más, un homicidio culposo, una lesión culposa, tú te puedes acoger a un mecanismo de simplificación procesal, principio de oportunidad, por ejemplo, artículo 2 del Código Procesal Penal. Miren, la trascendencia de la dogmática penal dentro del proceso penal. Si yo soy abogado de la víctima, ¿qué hacemos nosotros o la mayoría de abogados cuando somos abogados de la víctima? Dicen, bueno, hay que someternos a un principio de oportunidad, ¿no? Hay que someternos a un principio de oportunidad. Y la práctica judicial nos invita a reflexionar lo siguiente: ¿qué pasa si a nuestro patrocinado, que ha fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito, quien ha generado su lesión del bien jurídico, ha sido, de repente, un chofer que vive del día a día, que vive de su taquilla, que tiene que alquilar un vehículo, y los dueños del vehículo de repente son 2 personas mayores, jubiladas, que reciben una taquilla de 30 a 40 soles diarios? ¿Cómo imponer el pago de la reparación civil en relación al tema del dolo? Porque no va a ser lo mismo si tengamos que defender a un agraviado, a una víctima que se ha generado la lesión de su bien jurídico, vida, como consecuencia de repente de un accidente de tránsito en donde el sujeto agente maneja un vehículo de una empresa de transportes, qué sé yo, Línea, por ejemplo, IPSA, Cruz del Sur. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando somos nosotros abogados de la víctima, muchas veces lo único que hacemos es escoltar a nuestro cliente a someterse a un principio de oportunidad, que no está muy discutido el tema de la reparación civil en estos casos. Pero gracias a la dogmática penal, gracias a los conocimientos que está ofreciendo hoy día Cámara Legal Educativa Fortaleza, tenemos una posibilidad de que podamos postular como una teoría del caso que este señor que manejaba la combi no puede ser que tenga que enfrentar un proceso por homicidio culposo, sino por dolo eventual. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Bueno, obviamente, probatum demonstratoris veritas. La prueba es la demostración de la verdad. Y yo tengo que probar, porque el dolo se tiene que probar. La acción se tiene que probar en juicio. La omisión se tiene que probar en juicio. La agresión ilegítima, que es un presupuesto de la legítima defensa, se tiene que probar en juicio. Entonces, ¿cómo voy a probar yo que mi patrocinado fue víctima de un sujeto agente que actuó por un dolo eventual? Bueno, de repente, con testigos que vieron que este señor, con las cámaras de repente de la avenida, de la calle, donde fue el siniestro, las papeletas de tránsito, imagínense, ¿no? Ya eso es el trabajo de cada uno de los abogados, pero hay que probarlo si se puede probar. Y obviamente que habría ya gran distancia entre un homicidio culposo, un homicidio simple culposo, a que sea un homicidio simple por dolo eventual. Decía eso, que es lo que sigue el Perú, esta clasificación de la teoría volitiva. En España, en Alemania, se sigue la teoría cognitiva. ¿Qué significa esto? Primero, de que no hay esta clasificación que hemos mencionado. Segundo, que habrá dolo donde hay conocimiento, habrá dolo donde hay representación. Basta que el sujeto se represente, ¿no? En los 2 ejemplos que he consignado, basta que el sujeto se represente que está manejando y que puede lesionar un bien jurídico, dolo. Por lo tanto, bajo la luz de la teoría cognitiva, toda representación del sujeto es dolo.
Y bajo esa óptica desaparece, la traigo esa posición a la teoría volitiva que sigue la Corte Suprema, y desaparecería la distinción entre la culpa consciente o con representación y el dolo eventual. ¿Qué significaría esto? Que el dolo eventual es igual, perdón, que la culpa consciente es igual a dolo. Listo, el sujeto se representó, dolo. Ya no tengo nada que estar probando que dolo eventual, que la culpa consciente, no. Basta, el sujeto se representó el peligro, dolo. Miren, ¿no? Y esto fue, como les decía en su momento, un tema de mucha discusión en el caso Utopía. Bueno, espero, Miguel, haber dado respuesta a tu pregunta. Y bueno, continúo. Doctor, para que quede claro, ¿podría decirnos cuáles de las teorías es la que está ahorita vigente, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuál es la que sigue el tribunal? La Corte Suprema del Perú sigue la teoría volitiva. Es decir, esta clasificación que se hace de dolo directo, de dolo de consecuencia necesaria, de dolo eventual, de culpa consciente o culpa inconsciente o sin representación. Este es lo que hace la Corte Suprema. Es lo que sigue la Corte Suprema, es lo que sigue la jurisprudencia peruana, la dogmática penal peruana, es lo que sigue. Ahora, yo les pregunto una cosa, que ojalá que me puedan responder alguien. Cuando ustedes han leído alguna sentencia, dicen la acción es típica, ¿no? Es antijurídica y es culpable. Y la verdad que yo he leído muy pocas sentencias en el Perú, y estoy hablando del Perú y todos los distritos judiciales, en las cuales ya sea un juez unipersonal o un colegiado diga, bueno, Juan Pérez, y empieza, ¿no? Se le va a condenar o se lo ha condenado, y hace, digamos, un recorrido dogmático y dice, bueno, esta acción es una acción humana, consciente y voluntaria, esta acción es una acción típica, ¿no? Es una acción donde el sujeto agente y empieza, ¿no? El sujeto pasivo, la imputación objetiva, qué sé yo, ¿no? Y luego llega la tipicidad subjetiva y dice, bueno, el sujeto agente lo voy a al procesado lo voy a condenar porque ha obrado con dolo eventual. Y ha obrado con dolo eventual en base a las siguientes pruebas, ¿no? O habrá sido un homicidio culposo. Sí, pero yo quiero saber si ha sido un homicidio culposo, consciente o con representación o inconsciente. El médico que opera al paciente y se muere el paciente a los 2, 3 días después de la operación. Homicidio culposo. No, artículo 111, me parece segundo párrafo, ahí está. Ahí se estaciona. Pero habrá que ver la motivación del juzgador del dolo. Nosotros los abogados siempre dejamos y siempre menospreciamos al tema de la tipicidad subjetiva. Siempre menospreciamos al dolo. Nos olvidamos del dolo. Prueba de ello son los delitos que ya vamos a ingresar, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar, procesos inmediatos, que hoy se tramitan como procesos ejecutivos. Entonces, vuelvo a repetir, Miguel, que en el Perú se sigue esta división que se hace de las 3 clases de dolo, las 2 clases de culpa, y existe esta discusión dogmática del dolo eventual y la culpa consciente o con representación. Eso es lo que tengo que decirte. Gracias, doctor. De nada, de nada. Continuemos. ¿Qué vemos qué tenemos que analizar en la antijuricidad? Si la acción que ha realizado el sujeto agente se encuentra justificada o no. Cuando hablo de que se encuentra justificada, estoy diciendo si el sujeto ha obrado en mérito de una causa de justificación. Recuerda qué cosas son las causas de justificación. Siguiendo a Enrique Bacigalupo, son las teorías de las autorizaciones, son las normas permisivas. Lo que implicaría entonces, y aquí viene un tema mucho de discusión en la dogmática, de establecer qué dice el 106 del Código Penal: el homicidio simple, el que mata a otro. Entonces, matar es mal. Claro que sí. Pero cuando analizamos la antijuricidad y vemos la presencia de una causa de justificación como es la legítima defensa, entonces nos damos cuenta que matar no es tan mal, ¿no? Matar no es tan mal. ¿Y por qué matar no es tan malo? Porque matar está permitido. ¿Y en qué casos está permitido invocar la legítima defensa? Bueno, el Código Penal peruano lo establece en su artículo 20.3.
que ustedes van al artículo 20.3, artículo 20, inciso numeral 3 del Código Penal peruano, vigente del año 91, establece que se pueden proteger bienes jurídicos propios o de terceros cuando concurran los siguientes presupuestos. ¿Cuáles son? La agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. 3. Falta de provocación suficiente de quien alega la defensa. Está en el Código Penal peruano, en su artículo 20.3, estos 3 presupuestos. Bueno, hablar sobre la legítima defensa dogmáticamente nos abordaría más allá del tiempo programado para esta sesión. Así que voy a resumir al máximo esta causa de justificación, ojo, que no es la única. Cuando nosotros leemos el artículo 20 del Código Penal peruano, por ejemplo, si agarro el Código Penal de Juristas, leo, que aquí lo tengo, dice capítulo 3, causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Y cuando somos estudiantes de Derecho, leemos artículo 20, punto raya, inimputabilidad. Y muchas veces esta definiciones, nomenclaturas, añadidos que hacen las empresas editoriales, en este caso de los códigos, muchas veces nos pueden confundir. Porque si hablamos de inimputabilidad o imputabilidad, que dice inimputabilidad del artículo 20, da la impresión de que todos los incisos están referidos a temas de inimputabilidad. Y no es así. Tema de inimputabilidad, que forma un concepto de la culpabilidad. Quiero decir, ¿cuándo es esto un concepto? Cuando digo que la acción es típica, antijurídica y culpable. Culpabilidad. Tercer presupuesto, ¿no? Siguiendo la teoría tripartita y siguiendo la teoría minoritaria, bueno, para aquellos que establecen que no solamente son los 3 presupuestos, sino que adicionan a la acción, ahí me incluyo yo, se analiza la culpabilidad. Y el primer presupuesto que analizo es la culpabilidad, porque en la culpabilidad se va a establecer el reproche penal, que viene a ser el reproche penal, que ustedes ya saben. Tengo que analizar el primer presupuesto de la culpabilidad, que no es lo igual a culpa, ojo, porque la culpa está en la tipicidad subjetiva y la culpabilidad es un presupuesto, el tercer presupuesto, acción típica, antijurídica, culpable. Aquí voy a determinar la responsabilidad penal, aquí voy a tener el reproche penal. ¿A quién yo debo reprochar penalmente? ¿A cualquier sujeto agente? No. Por eso que el primer presupuesto de la culpabilidad es que el sujeto tiene que ser una persona imputable. ¿Qué cosa es la imputabilidad? ¿No? Aquella persona que tiene capacidad física y psicológica para responder penalmente por sus actos, por sus acciones. Por eso que dentro de la culpabilidad tengo la imputabilidad. Imputabilidad. Contrario censo, inimputable es aquella persona que no tiene ni capacidad física, o sea, menor de 18 años de edad, o sufre, y ahí viene el artículo 20.1, de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, tema de la percepción, etc., ¿no? Artículo 2, el menor de edad. Entonces, cuando el código establece inimputabilidad, se hace referencia al inciso 1 y 2. Anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y el tema de la minoría de edad. El artículo 3 ya establece una causa de justificación. Ojo que no es la única. El artículo 4 establece el estado de necesidad justificante. El inciso 8 establece lo que es el obrar en el juicio legítimo de un derecho, de una profesión, de un oficio, que también es una causa de justificación. Entonces, este artículo 20 contiene tanto causas de inimputabilidad, 1 y 2, causas de justificación, causas de exculpación. ¿Cuáles son las causas de exculpación? Por ejemplo, el estado de necesidad exculpante. Numeral 5, sin equivocarme, de 20, el Código Penal. Muy bien. Entonces,
La causa de justificación, que es la legítima defensa, es cuando tienen que concurrir cada uno de estos tres presupuestos. Cuando la persona que para defender bienes jurídicos propios o de terceros puede lesionar bienes jurídicos, lo tiene que hacer ante una agresión ilegítima. Es decir, que el Código Penal peruano, estos tres presupuestos se tienen que dar de manera concurrente, de manera conjunta. Cuando se dan de manera conjunta, de manera concurrente, los tres presupuestos, estoy ante una legítima defensa perfecta o completa. ¿Y qué genera la presencia de una legítima defensa perfecta o completa? ¿Qué trae como consecuencia jurídica? A, que la acción solamente sea típica. Que la acción sea solamente típica. Porque miren, para que sea delito tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Pero se va a quedar solamente en el tema de la acción típica. ¿Por qué? Ya no será antijurídica, ya no va a satisfacer el siguiente presupuesto de la antijuricidad. ¿Por qué? Por la presencia de una causa de justificación que viene a ser esta legítima defensa. Y la legítima defensa, propiamente dicha, la legítima defensa conocida en la dogmática penal como legítima defensa perfecta completa, es aquella que de estar presente, la acción solamente será típica, pero no antijurídica, y por lo tanto no hay delito, y al no existir delito no hay consecuencia jurídica. Y cuando hablamos de consecuencias jurídicas, dentro del ordenamiento jurídico penal, tenemos a la pena y a las medidas de seguridad. Y seguramente el artículo 28 del Código Penal establece las clases de pena: privativa de libertad, restrictiva, limitativa de derechos y multa. Y me parece, sin temor a equivocarme, el artículo 71, 72, por ahí debe estar, la medida de seguridad, el internamiento y el tratamiento ambulatorio. Entonces, la presencia de una legítima defensa perfecta completa, si satisface estos tres presupuestos del artículo 20.3, establece que el sujeto no comete delitos. A lo mucho, su acción será típica, pero no antijurídica, y por lo tanto no habrá delito y no habrá ninguna consecuencia jurídica. Listo, se acabó. Pero, ¿qué pasa, profesor, cuando de repente de los tres requisitos existen dos o uno? Ah, bueno. Entonces estoy ante una legítima defensa imperfecta o incompleta. ¿Y qué va a traer como consecuencia jurídica? Bueno, va a traer como consecuencia jurídica la reducción de la pena. Ah. Y hay otra clase de legítima defensa que tiene que ver con el primer presupuesto que vamos a hablar, que es la agresión ilegítima. Agresión ilegítima. La agresión ilegítima puede ser cometida por una persona, están excluidos los animales, una persona física, una persona, dentro de la persona física está comprendida las personas imputables, inimputables. Esta agresión tiene que ser real. Miren, tiene que ser real. El sujeto que ejerce o el sujeto que va a invocar la legítima defensa tendrá que hacerlo frente a una agresión real, no ante una agresión imaginaria, no ante una agresión irreal. Si el sujeto agente que sale en defensa de un bien jurídico propio de tercero cree estar repeliendo el ataque, un ataque imaginario, entonces estoy ante una legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa, que algunos autores no reconocen esta legítima defensa putativa porque dicen que se trataría de un error de prohibición, vencible o invencible dependiendo del caso, pero que la dogmática y la doctrina reconoce, ¿no? Entonces, obviamente, en estos espacios académicos uno tiene que tratarlos. Entonces, una conclusión
es que hay 3 clases de legítima defensa. Una legítima defensa perfecta o completa, cuando están los 3 requisitos: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque, y la falta de provocación suficiente. ¿Están los 3? Muy bien. Legítima defensa perfecta o completa, y que genera, que trae como consecuencia que no hay pena. ¿Por qué? Porque no hay delito. La pena es una consecuencia jurídica del delito. No hay delito. ¿Por qué no hay delito? Porque la acción solamente será típica, pero no antijurídica. Muy bien. Si falta uno de los presupuestos del artículo 20.3, o sea, falta de repente la necesidad racional del medio empleado o la falta de provocación suficiente de quien alega la defensa, bueno, entonces será una legítima defensa imperfecta o incompleta. Y trae como consecuencia la reducción de la pena. ¿Y qué pasa si el sujeto agente, qué pasa si el sujeto que invoca la legítima defensa actúa ante una agresión irreal? Entonces estoy ante una legítima defensa putativa. Ejemplo. La dogmática es para traer con ejemplo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que yo salgo de la universidad todos los días a las 9 de la noche y de repente vivo cerca, a 2 cuadras de la universidad y salgo y 9 de la noche voy caminando y de repente para yo poder llegar a mi domicilio tengo que pasar por un pasaje. Efectivamente voy cruzando el pasaje y en el sentido contrario vienen 2 personas, ¿no? Y me dicen, profe, ¿me puede dar la hora? Y bueno, yo miro el celular, le doy la hora, y en el momento que yo le estoy dando la hora a estos 2 sujetos que ya nos hemos venido, ¿no?, en sentido contrario, llega a un punto de intercepción, me terminan cogoteando. ¿No? Me golpean, me quitan mis pertenencias, me asaltan, ¿no? Ejercen violencia, y bueno, huyen. Obviamente yo voy, coloco la denuncia del caso, que he sido asaltado, y bueno, me queda de mala experiencia no volver a pasar por ahí a esas horas. Bueno, 2 semanas después, bueno, yo he tenido que seguir continuando yendo a clases, ¿no? Siempre ese es mi recorrido que yo hago siempre cuando salgo de clase. Bueno, salgo un día, después de 2 semanas, 9 de la noche, cruzo la universidad, voy caminando y tengo que pasar por el pasaje que siempre paso. Y en eso que estoy pasando por el pasaje, bueno, viene en sentido contrario una pareja enamorados. Pero antes de ello, yo ya saliendo más de la universidad, cojo 2 piedras, siempre cogí 2 piedras, digo, después del incidente, porque de repente me vayan a volver a asaltar. Así que si me van a pedir la hora, me van a decir, profe, por allá, yo primero lo aseguro, ¿no? Tirándole una piedra. Entonces, fíjense que yo llego efectivamente, me voy caminando y viene una pareja en sentido contrario, enamorados, abrazados ellos, y cuando ya yo estoy por llegar, uno de ellos, el chico, mete la mano al bolsillo, y yo dije, oye, va a sacar un arma, y lo que yo hago es sacar la piedra del bolsillo, se la tiro en la cabeza y me voy corriendo. Esa es una agresión ilegítima y real, porque de repente el joven metió la mano al bolsillo para sacar el celular, de repente el joven metió la mano al bolsillo, qué sé yo, para sacar de repente una sorpresa para la novia, para la enamorada, qué sé yo. Una legítima defensa putativa es cuando quien invoca la legítima defensa, en este caso yo, frente a una agresión ilegítima, es que esta agresión ilegítima no es real, sino imaginaria. A eso se le denomina legítima defensa putativa. ¿Por qué? Porque el primer presupuesto de la legítima defensa es la agresión ilegítima. Esta agresión ilegítima tiene que ser una agresión real. Una agresión real. Y si gustan, por favor, abran su código penal, que voy a hacer yo lo mismo, y vamos al artículo 20.3, que dice lo siguiente. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, miren, agresión ilegítima, nada más nos dice el Código Penal peruano. ¿Y qué debemos entonces nosotros entender por agresión ilegítima? Ahí viene la importancia, la trascendencia de la dogmática penal. ¿Qué cosa es la dogmática penal? La dogmática penal viene a ser el conjunto de teorías, conjunto de posiciones, de axiomas, de postulados, que nos van a permitir a nosotros, los operadores jurídicos,
de realizar de manera adecuada, de manera correcta, de manera uniforme, la interpretación de la ley penal. Por ejemplo, si nosotros decimos, aquel sujeto agente que tiene 18 años de edad y ha conocido a una chica de 13 años por Facebook, se han hecho amigos por Facebook y ya se han conocido de manera física, de manera presencial, y esto hace que el joven idee, delibere, inicia sus actos preparatorios, miren el iter criminis, miren la importancia de la dogmática penal, y así le dice un día a la chica, mañana te voy a ir a recoger a las 12:30 saliendo del colegio para irnos a comer unos helados. La chica le dice que ya. El sujeto, en su fase interna, ideación, deliberación, decisión, resolución criminal del iter criminis, está en que la va a conducir a un paraje desolado. Y luego que la va a dirigir a un paraje desolado que está ahí a pocas cuadras de la institución educativa, la va a dirigir a ese paraje desolado para agredirla sexualmente. El sujeto al día siguiente se levanta, 9 de la mañana, toma desayuno, mira televisión hasta las 11, se baña, se cambia, sale a la calle, toma su micro, su taxi, su combi, llega a la esquina del colegio, unos minutos antes de las 12:30, se va a una tienda cercana, compra una gaseosa, espera unos minutos, abren la puerta de la institución educativa, salen los alumnos, se acerca a la puerta de la institución educativa, ve salir a su amiga, la intercepta y la conduce al paraje desolado. Una vez que llega a este paraje desolado, empieza a ejercer violencia. La tumba al suelo, le levanta la falda, le saca sus prendas íntimas y en el momento que él está con los pantalones debajo de la rodilla, llega el sereno, el policía, el vigilante, el peatón, y es sorprendido en esas circunstancias, y entonces la fiscalía dice, bueno, aquí hay, ¿qué cosa? Hay actos contra el pudor, hay violación a la libertad sexual en grado de tentativa. Si nosotros somos los abogados y nos contratan del sujeto agente, diremos que es un acto preparatorio. La fiscalía, en lo mínimo, dirá que es un acto de tentativa. ¿Qué define el acto preparatorio del acto de tentativa? Si ustedes van al artículo 16 del Código Penal peruano, a lo mucho dice la tentativa cuando el sujeto agente empieza a ejecutar el delito que decidió cometerlo, ¿no? La tentativa puede reducir prudencialmente la pena, bajo el mínimo legal. Nada más. Entonces tenemos que acudir a la dogmática. ¿Por qué? Porque la ley por sí sola, la ley penal, no nos dice siempre todo. Ejemplo, otro ejemplo, para la redundancia, en mi expresión, es cuando hablo de la agresión ilegítima. Nada más me dice el 20.3a. Pero esta agresión tiene que ser, ¿de dónde saca que tiene que ser una agresión real? ¿De dónde saca que la agresión tiene que ser de una persona física, imputable, inimputable, donde puede ser a través de una acción, a través de una omisión, tiene cabida para la omisión propia, para la omisión impropia algunos, pero no para la culpa o imprudencia, dicen otros? ¿De dónde saca? De la dogmática penal. De la dogmática penal. Gracias a la dogmática penal es que me sirve para llenar los vacíos dejados por el legislador. La dogmática penal me va a permitir exigir otro principio de la función jurisdiccional, como es el deber de la motivación. La dogmática penal me permite garantizar el derecho de defensa del procesado. La dogmática penal me sirve para no solamente llenar los vacíos dejados por el legislador, sino para modificar las leyes, para crear las leyes. Para eso sirve la dogmática penal, para eso sirve la teoría general del delito.
la teoría general del delito es lo que dota de ciencia a nuestra disciplina del derecho penal. Por eso que el derecho penal, ¿no?, es la rama, es la disciplina que lo que trata de regular son acciones, ¿no? Y cuando ahorita invoco el tema de la acción, recuerdo el tema de la neurociencia, que bueno, seguramente en otro momento conversaremos al respecto. Entonces, agresión ilegítima tiene que ser, en resumen, una agresión que tiene que ser realizada por una persona. Una persona, están incluidos los animales, salvo que se trate de un tema de una autoría inmediata, que por ahí una persona que asusa, incita a su can, a su perro, a morder a otra, ¿no? Eso está excluido. La agresión ilegítima tiene que provenir de una persona física, sea imputable o inimputable, un menor de edad, una persona que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia. Villavicencio dice al respecto, cuando trata de una persona inimputable, hay que tener mucho cuidado cuando repelemos el ataque de esta agresión ilegítima cometida por un inimputable, porque muchas veces nosotros al momento de invocar la legítima defensa, ojo, siempre tiene que ser proporcional, de repente ejercemos mucha fuerza sobre el inimputable, porque hay que considerar este estado, entonces hay que ser proporcional a la agresión ilegítima que se comete por un inimputable. La necesidad racional del medio empleado. Sí, Miguel, levantaste la mano. Sí, doctor, era para, no sé si nos podría detallar el tema, pero creo que ya iba a llegar a ese punto ya, de falta de provocación, uno de los 3 presupuestos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. El segundo presupuesto es la necesidad racional. Miren, necesidad racional. ¿Qué significa necesidad? Necesidad viene de necesario. Necesario. ¿Y qué significa necesario? Si era la única forma con la cual evitaría la lesión del bien jurídico. Necesario. Y racional, si la acción de defensa del agredido era la menos dañosa, en la que en ese momento se contaba como posibilidad para repeler el ataque de esa agresión ilegítima. Ojo, que cada uno de estos presupuestos se encuentran concatenados, relacionados. No hay que hacer un análisis separado, aislado. No. Cuando yo hablo de necesidad racional, yo lo hago en atención, en paralelo, sin olvidarme de los otros 2 presupuestos, sin olvidarme de la agresión ilegítima y sin dejar de lado la falta de provocación suficiente. Entonces, necesidad, necesario, racional, que al momento de yo ejercer, invocar, accionar esta legítima defensa en beneficio propio de un tercero en relación a los bienes jurídicos que yo intento proteger con mi accionar, tengo que tener en cuenta la proporcionalidad que se va a materializar en la necesidad racional. El medio empleado, por ejemplo, y esto se tiene que valorar también con las circunstancias, modo, lugar, tiempo del acto, del hecho. Una señorita que se encuentra de repente muy triste y va a la playa, va al mar a ver el sunset, 6:30 aproximadamente de la noche, y está ahí frente al mar, cuando de repente es atacada por un sujeto, quien la cogotea por la espalda con la finalidad de ultrajarla sexualmente. La señorita hace resistencia,
coge un poco de arena y se la tira en los ojos, lo que permite vencer la resistencia, la fuerza del sujeto agente y le da unos segundos que le permiten pararse y correr y pedir auxilio. Miren que lo racional significa que dentro de todas las posibilidades que yo tengo, dependiendo de las circunstancias del caso, obviamente sean las menos dañosas. En el caso consignado, puede ser un puñado de arena, puede ser una piedra, puede ser un palo. Y es necesidad racional, miren, necesidad racional ¿de qué? Del medio empleado, del medio utilizado. Ya sea para impedir o repeler el ataque. O repeler el ataque. Muchas veces se ha confundido este presupuesto cuando se habla de proporcionalidad respecto del medio empleado, que algunos se confunden en interpretar, en decir, por ejemplo, que si un sujeto me ataca con un arma de fuego, yo tengo que también sacar mi arma de fuego. Si el sujeto me ataca con un cuchillo, entonces yo tengo que responder con un cuchillo. No, aquí no se habla de una proporcionalidad en sentido matemático, una proporcionalidad en sentido de ecuación matemática, no. Por ejemplo, yo me voy a una discoteca con mi enamorada y encuentro en la discoteca a Mike Tyson, ¿no? Y Mike Tyson de repente está un poco ebrio y yo estoy con mi esposa, con mi novia, con mi enamorada, a la cual la acompaño en los servicios higiénicos y justo cerca ahí está Mike Tyson y le falta respeto, ¿no? A mi enamorada, a mi novia, a mi esposa. Entonces yo salgo en defensa y de repente Mike Tyson viene y me quiere armar pelea, ¿no? Obviamente Mike Tyson se cuadra frente a mí y obviamente de repente una necesidad racional del medio empleado, de repente será tirarle una silla, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque cuando hablamos de legítima defensa, no solamente tenemos que ponernos a pensar que siempre es para repeler, porque el Código Penal no solamente habla de repeler, habla de impedir el ataque. Muchas veces una expresión de una legítima defensa es huir. Fíjense ustedes, no siempre es repeler, es impedir también, dependiendo de las circunstancias del caso. A eso se refiere la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. Un caso de la jurisprudencia peruana se dio en el caso del famoso caso conocido del bandán peruano, ¿no? Que llegó a la puerta de la casa de la novia, él tenía licencia para portar arma de fuego, y en ese momento fue interceptado por 3, 4 sujetos. Se pone en buen recaudo, como consecuencia de ello, los imputados, posteriormente en el juicio, hacen uso también de armas de fuego. Entonces Bandán saca su arma de fuego y da muerte a 2, 3 sujetos. ¿Actúa en legítima defensa? Claro que actúa en legítima defensa. Miren ustedes. Más aún hoy en día, dado el tema de la inseguridad ciudadana que vive el país, en que muchas personas ya portan armas de fuego para repeler el ataque, ¿no?, de los delincuentes, ya sean de los robos, ya sean de casa, vehículos, etc. A eso se refiere la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque a grandes rasgos. Bueno, luego viene la agresión ilegítima. La agresión ilegítima. Perdón, la falta de provocación suficiente. Falta de provocación suficiente de quien alega la defensa. ¿Y qué debemos entender por falta? Falta, miren,
palabra falta de provocación. El código dice suficiente, ¿eh? O sea, no te dice solamente una falta de provocación, simplemente, ¿no? Sino que la falta tiene que ser falta de provocación suficiente. ¿De quién alega la defensa? Es decir, yo, que voy a invocar la legítima defensa, yo no tengo que haber provocado suficientemente, ¿no? ¿Y cómo medimos ese tema, esa palabra de la suficiencia? Podemos decir mínimamente, proporcionalmente, dependiendo las circunstancias del caso. Ejemplo, cuando un sujeto, una persona está manejando su vehículo y de repente se atraviesa un vehículo de servicio público, se te atraviesa y de repente tú bajas la luna y le dices, le reclamas y le dices, señor, ¿por qué si usted está atravesando? Tiene que usted manejar bien, no respeta las señales de tránsito. Y de repente tú te ofuscas y el chofer del servicio público te saca la lengua o te hace un gesto, ¿no? O te hace una vía de hecho, o te dice una palabra, y tú agarras, sacas tu arma de fuego y lo disparas. Bueno, falta de provocación suficiente de quien alega la defensa. Fíjense que esto de acá muchas veces genera mucha controversia, mucho conflicto en tratar de establecer qué se debe entender por falta de provocación suficiente de quien alega la defensa. La doctrina nacional y extranjera solamente consigna algunos conceptos en los cuales nos hacen alusión a la proporcionalidad, nos hacen alusión a que la falta de provocación suficiente sea mínima, es decir, mínima y proporcional en sentido de la reacción que tenga la persona que está invocando la legítima defensa. Aquí no hay una fórmula científica. Aquí no hay un postulado, un teorema, que digamos que el perímetro del cuadrado es, no sé, pues L a ese es el área al cuadrado, L al cuadrado, ¿no? Lado por lado. No vamos a encontrar en respecto a la falta de provocación suficiente una fórmula exacta, sino que la doctrina, la dogmática, lo entiende como de manera proporcional, de manera mínima, de manera no justificada respecto a la reacción que ha tenido quien alega la defensa. Eso es. Cuando se dan los tres presupuestos, estoy ante una legítima defensa perfecta y por lo tanto la acción será típica pero no antijurídica. Muy bien. Quiero llegar a la omisión brevemente porque tengo hasta las 8 nada más, así que voy a acelerar un poquito. Digo que las causas de justificación no solamente la legítima defensa, tengo el estado de necesidad justificante, que está en el artículo 20.4, y que se diferencia de la legítima defensa porque primero, que la legítima defensa yo reacciono frente a una agresión ilegítima. En cambio, en un estado de necesidad justificante, se tiene que reaccionar ya no ante una agresión, sino ante un peligro. Ante un peligro actual. Ojo que la agresión ilegítima también debe ser actual e inminente, dice la doctrina. ¿Qué significa una agresión ilegítima actual e inminente? Actual es cuando la agresión ya llegó. Y la agresión es inminente cuando está por llegar. Miren ustedes. Si yo voy a invocar legítima defensa y tengo que reaccionar frente a una agresión ilegítima, esta tiene que ser real, tiene que ser actual, tiene que ser inminente. Porque si yo reacciono después de 2 horas al día siguiente, ya no puedo invocar la legítima defensa porque estaría ante una venganza. En el estado de necesidad, en el estado de necesidad justificante, yo tengo que actuar frente a un peligro actual. Y ese peligro lo tengo que conjurar. ¿Para qué? Para prevenir las lesiones de bienes jurídicos.
propios o de terceros, en la cual la única manera de conjurar, en la única manera de poder aniquilar ese peligro actual, lo voy a tener que realizar sacrificando un bien jurídico de menor intensidad al que yo pretendo salvar. Por ejemplo, una señorita que sale de la discoteca y encuentra pues que no hay taxis, ¿no? Entonces dice, voy a caminar un poquito más allá, de repente encuentra un taxi y se va alejando, se va alejando, se va alejando 1 cuadra, 2 cuadras de la discoteca, y llega a un lugar donde ya es un lugar desolado y ella se percata, porque voltea hacia atrás, de que viene un sujeto siguiéndola. Ella empieza a caminar más rápido, el sujeto empieza a caminar más rápido y se saca los tacos, empieza a trotar, el sujeto empieza a trotar y dice, este sujeto viene detrás de mí. Estoy ante un peligro actual. Entonces lo que yo hago es correr, correr, correr y encuentro de repente la puerta de una vivienda entreabierta, en la sala están viendo televisión y yo ingreso raudamente, velozmente, intempestivamente, inesperadamente y cierro la puerta. Bueno, habré cometido un delito de violación de domicilio, pero ese accionar de haber conjurado, de haber realizado una acción antijurídica, de haber cometido un delito, me ha servido para desaparecer el peligro actual. ¿Cuál era ese peligro actual? Bueno, de repente me venían, me asaltaban, de repente venían y me violaban. Eso es, a grandes rasgos, el estado de necesidad justificante. Miren, que también es una causa de justificación. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, pasemos a lo que es la omisión, que es otro concepto muy importante. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les manifestaba que el constructo de delito viene a ser una acción típica, antijurídica y culpable, y que cuando yo hago alusión a la acción, estoy haciendo también alusión a la omisión? Porque hay algunos autores, como Muñoz Conde, como Bustos, como el profesor Bustos, que dicen que la omisión no existe, porque detrás de una omisión siempre hay una acción. Y siguiendo esa línea es que la acción se ha clasificado en una acción por comisión y en una acción por omisión, siendo la acción por comisión la acción propiamente dicha y la acción por omisión la omisión. Entonces, que cuando yo digo que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, estoy diciendo o estoy incluyendo también a la omisión. Esa es la dogmática vigente, la dogmática ya moderna. Ustedes seguramente habrán leído algunos libros que dicen que el delito es un comportamiento, una conducta, un hecho típico, antijurídico y culpable, ¿no? ¿Recuerdan? Un hecho típico, antijurídico, conducta. Ya, cuando hacían alusión a la conducta, cuando hacían alusión al comportamiento, la conducta y el comportamiento entendido como sinónimos comprendían tanto a la acción como a la omisión. ¿Me dejo entender? Acción. Por eso que si yo digo acción, conducta, yo tengo que extraer el hecho. Por eso que hoy en día se habla de una acción. Acción por comisión, acción por omisión. Acción por omisión, o la omisión propiamente dicha. ¿Qué cosa es la omisión? La omisión es un no hacer, o hacer algo distinto a lo que te exige la norma. Repito, la omisión es un no hacer, o hacer algo distinto a lo que te exige la norma. Pero ojo, que al igual que en la acción, no es cualquier omisión. La omisión también tiene que ser una omisión humana, consciente y voluntaria. Las mismas características que se exigen para la acción también se exigen para la omisión. Hay algunos autores que ya seguramente conversaremos en otra oportunidad, porque hay muchas teorías respecto a la omisión. Hay algunos autores que dicen que la acción, como Muñoz Conde y Bustos, que dicen que no existe omisión, porque detrás de una omisión hay una acción. Hay otros autores que dicen que acción y omisión es lo mismo. Hay otros autores que dicen que no existe ni acción ni omisión. Me parece como Polaino, ¿no? Polaino, el profesor Polaino dice que no, porque la acción y la omisión son formas de cómo lesionar los bienes jurídicos. Que detrás de una acción y una omisión lo que hay es una infracción de un deber.
Interesante, interesante. Bueno, temas puntuales y básicos de la omisión y luego vamos ya yendo a temas más sofisticados. Dije que la omisión es un no hacer o hacer algo distinto a lo que te exige la norma. Tenemos dos clases de omisiones. Una omisión propia o pura y una omisión impropia o llamada también, ¿no?, comisión por omisión. La omisión propia o pura. Esta omisión propia o pura se sustenta, se fundamenta en el principio de solidaridad. La omisión propia o pura se sustenta en el principio de solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos. La omisión propia o pura está prevista en la ley. Voy a consignar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes están manejando su vehículo por la carretera panamericana, van manejando y en eso se pueden percatar que adelante se encuentra un vehículo que ha sido materia de un choque y que como consecuencia de ello, el chofer se encuentra tirado en un costado y ustedes pasan, sobreparan, miran por la ventana, lo ven al chofer malherido, es más, el chofer malherido les pide auxilio y ustedes continúan su camino. Al día siguiente salen las noticias, sale en el periódico que el chofer al cual ustedes no auxiliaron murió. Luego de ello, la prensa filtra un vídeo en el cual se aparece que ustedes han sido los conductores de ese vehículo que sobreparó. La pregunta es, ¿la fiscalía visualiza los vídeos y logra identificarlos? Inicia una investigación preliminar, luego formaliza por el delito de homicidio culposo del 111 del Código Penal. ¿Estaría bien esa adecuación? ¿O es que solamente ustedes pueden responder penalmente por algún delito o no responden por ningún delito? Sí, sí podrían responder. Ustedes, en base al ejemplo que he consignado, deberían responder por el artículo 126 del Código Penal peruano. El artículo 126 del Código Penal peruano, que voy a dar lectura a continuación, dice lo siguiente. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro, no. Es el 127. Me corrijo, artículo 127. El que encuentra a un herido, repito, el que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 o con 130 días multa. Muy bien, el ejemplo que he consignado, ustedes tendrían que enfrentar un proceso, una investigación en su momento por el artículo 127 del Código Penal. ¿Por qué? Porque es un delito de omisión. ¿Qué clase de omisión? Propia o pura. ¿Por qué se llama propia o pura? Porque se encuentra establecida. Bueno, el profesor Iván Meini dice que no debe ser correcto que se hable de una omisión propia o impropia, ¿no? Porque eso implicaría que la omisión propia implicaría que debe ser una omisión legal, ¿no? Una omisión
acorde, y eso no es correcto, ¿no? Entonces, acá si nosotros decimos, bueno, y que él también refiere, Iván Maini, que lamentablemente ya esta clasificación de omisión propia o pura, o de comisión por omisión, tiene mucho arraigo ya, es una costumbre, ¿no? Y que bueno, se repite siempre, ¿no? Pero que no es la más apropiada respecto al nomen juris, que debe ser una omisión simple o una omisión cualificada, ¿no? Y hay otros autores que también siguen esta línea de pensamiento. Pero yendo al caso de la omisión propia o pura, tiene como característica que se encuentra esta omisión establecida en un tipo penal. Por ejemplo, el 127. Ustedes tendrían que responder por el 127. Es decir, lo que prohíbe, lo que establece la omisión propia o pura es que el sujeto agente, primero, es cualquier persona. Por eso que dije que el principio de solidaridad. ¿Quién puede cometer un delito de omisión propia o pura? Cualquier persona. ¿En base a qué? ¿Cuál es el fundamento? Principio de solidaridad. Segundo, el principio de omisión propia o pura tiene que estar establecido en el Código Penal de manera clara, principio de legalidad. Muy bien. Tercero, ¿qué se sanciona? ¿Recuerdan ustedes cuando le dije qué cosa es la omisión? Es un no hacer o hacer algo distinto a lo que dice la norma. Eso es. Eso es. Muy bien. ¿Y qué cosa es la omisión impropia? La omisión impropia o comisión por omisión. Aquí ya se establece, se habla, se echa mano de algo llamado posición de garante o posición de garantía. ¿Qué cosa es la posición de garante o garantía? Bueno, es un deber jurídico. La posición de garante o posición de garantía es el deber jurídico que tiene una persona en relación de proteger bienes jurídicos de otra persona. Fíjese que Hurtado Pozo refiere que el Código Penal de 1924 establecía ya la posición de garantía, pero bajo el fundamento, un fundamento no jurídico, sino un fundamento moral. Miren, qué interesante, ¿no? El Código 24 establecía la posición garante o garantía bajo el fundamento de carácter moral. Hoy ya el Código 91, vigente en el Perú, establece el deber jurídico, que la posición de garante tiene un fundamento de carácter jurídico y debe ser entendido como un deber jurídico. En la omisión impropia lo que se hace es tratar de equiparar la omisión a la acción. Ejemplo, cuando una madre deja de amamantar a su hijo y como consecuencia de ello el niño muere de inanición. Omisión impropia. Posición de garante. La madre en relación al hijo. Pero la posición de garante o garantía, entendida como un deber jurídico, ¿quién me lo da? El artículo 13 del Código Penal peruano. El artículo 13 del Código Penal peruano me va a dar, en base al principio de legalidad, me va a determinar cuáles son esas fuentes que me van a establecer la posición de garantía. Y me va a decir que es la ley, que es el actuar precedente o por injerencia. Y es el contrato. Entonces, repito, que la omisión impropia, cuando hablamos de omisión impropia, rápidamente tiene que surgir en nuestra mente el concepto de posición de garante o garantía. ¿Qué significa la posición de garante o garantía? Un deber jurídico que tiene una persona en relación de salvaguardar bienes jurídicos de otra. ¿Recuerdan ustedes lo que les dije de la omisión propia o pura? Que la omisión propia o pura puede ser cometida por cualquier persona. Recuerden el ejemplo. ¿Por qué yo tengo que socorrer a esa persona que está malherida? ¿Por qué lo tengo que socorrer? Yo no lesioné el bien jurídico, yo no puse en riesgo ese bien jurídico. En base al principio de lesividad, artículo 3 del Código Penal, la pena requiere necesariamente la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado en la ley. ¿Yo por qué tengo que responder penalmente? Si yo no puse en riesgo, porque tú cometiste una omisión, un no hacer o hacer algo distinto a lo que dice la norma. ¿Y qué decía la norma? Que tú tenías que dar aviso a la autoridad, que tú tenías que socorrer en base al principio de solidaridad, porque el delito de omisión impropia lo comete cualquier persona. A diferencia del delito de omisión impropia, que no lo comete cualquier persona. El delito de omisión impropia o comisión por omisión lo comete
aquella persona que tiene una posición de garante, aquella persona que tiene una posición de garantía, aquella persona que tiene un deber jurídico. ¿Quién me da ese deber jurídico? ¿En qué me ampara ese deber jurídico? El artículo 13 del Código Penal peruano, que establece que te dice la posición de garantía te la da la ley, el contrato o el actor precedente o por injerencia. La omisión impropia implica equiparar la acción a la omisión. Por eso aquí algunos dicen que la acción y la omisión son formas, son técnicas legislativas. Miren ustedes, porque la acción y la omisión no encajan dentro de la tipicidad. ¿Por qué? Porque, ojo, el resultado, muerte del niño, se puede hacer de dos formas. Mediante una omisión, que es el no amamantar al niño por la madre, como que de repente la madre, cansada de los llantos del niño, termina ahorcándolo. El resultado es muerte. Formas de cómo llego al resultado: la omisión, la opción. Si la omisión se hace por una persona que tiene una posición de garante, una posición de garantía, ¿quién me da esa posición de garante? La ley. Patria potestad. El padre en relación al hijo. ¿Quién me da la posición de garantía? El contrato. Un contrato que me la da el sereno, perdón, el vigilante, el guardaespaldas. Si yo me voy a un lugar campestre, será el salvavidas, ¿no? Fíjense, la posición de garante que da a través del contrato. Y el actual precedente o por injerencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo con mi accionar genero, pongo en riesgo un bien jurídico tutelado, el primero en ser llamado a sofocar ese peligro, esa lesión de bien jurídico, soy yo. Si yo voy manejando mi vehículo y atropello a una persona, en base al actual precedente o por injerencia, implicaría que yo voy a tener una posición de garantía en relación a esa persona a la que yo he atropellado. Entonces, la omisión impropia no lo comete cualquier persona. La omisión impropia solamente lo cometen aquellas personas que tienen un deber jurídico que se llama posición de garante o garantía. Segundo, esta posición de garante o garantía lo que hace es equiparar la omisión a la acción. Da lo mismo que la madre mate al niño por inanición a que la madre mate al niño ahorcándolo o ahogándolo en la bañera. Mucha crítica recibe la omisión impropia o comisión por omisión. Por ejemplo, se dice que la omisión, cuando hay una omisión impropia, lo que hace o lo que se hace es tratar de aplicar normas a través de la analogía, porque vamos a llevar a cabo temas de analogía. Y la analogía, ustedes saben que solamente es in bonam parte en el derecho penal y no in malam parte. Y al querer tipificar una acción no establecida o de tratar de establecer una acción, al igual que la omisión, para poder sancionar penalmente, obviamente tiene que ser una analogía in malam parte. Y por lo tanto, no se podría dar todo ello, ¿no? Bueno, fíjense que hay mucha confusión hoy en la doctrina. Por ejemplo, si yo les digo que existen otras clases también de omisión, ¿no? Y que la mayor dificultad que seguramente ustedes tienen, y que ya con esto cierro a manera de reflexión respecto a la omisión, digo lo siguiente. Ustedes habrán leído el Código Penal peruano, el artículo 149, que contiene el delito de omisión a la asistencia familiar. Si yo les pregunto, ¿el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión propia o pura? Ustedes me dirán que sí. Bueno, será un delito de omisión propia o pura porque está establecido en el código, profesor. Bueno. Pero fíjate que el delito de omisión propia o pura, ¿qué cosa te dice? Que lo puede cometer cualquier persona.
Y el 149 del Código Penal, que el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿lo puede cometer cualquier persona? Yo creo que no. Ah, entonces, me dirían ustedes por descarte, entonces se trata de un delito de omisión impropia, porque hay una posición de garante o garantía, obviamente, porque no lo puede cometer cualquier persona. A mí no me pueden demandar primero por alimentos y luego hacer una denuncia por omisión a la asistencia familiar de una persona que no se conmigo. Obviamente que tiene que existir una posición de garante o garantía, claro que sí. Entonces el 149 del Código Penal peruano podríamos tentativamente pensar que tiene tanto de omisión propia como de omisión impropia. Y hay una clase de omisión ya más sofisticada que a la cual se tendría que acoger nuestro Código Penal peruano. Con esto yo quiero manifestar lo siguiente, que la omisión en el derecho penal peruano es una de las instituciones jurídicas que menos ha sido abordada por la dogmática penal peruana. Siempre hemos tenido que acudir a la dogmática penal española, alemana, para tratar de llenar algunos vacíos, ¿no? Que nosotros tratamos de explicar hoy en día en estos espacios académicos. Quiero manifestar también que la dogmática penal es importante siempre y cuando tenga repercusión dentro del proceso penal. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de omisión a la asistencia familiar, sabemos hoy en día que existe un proceso especial, una tramitación especial, ¿no? Como es el proceso inmediato. Claro que es un proceso especial, un proceso inmediato. ¿Y qué es lo que vemos, al menos del Distrito Judicial de la Libertad, que es el segundo distrito judicial en donde se puso en vigencia este Código Procesal Penal en el año 2004? Si no recuerdo más, fue en abril del año 2007, porque primero fue Guaura en el año 2006, 1 de abril. Fíjese que ya han pasado más de 10 años. ¿Qué se hace en ese proceso inmediato? Dicen que, por cierto, se lleva cada media hora. Le dice a ver al procesado por omisión a la asistencia familiar, el juzgador, a ver, señor, ¿cuánto está debiendo usted? ¿Cuánto va a pagar? Ah, ¿no va a pagar nada? Bueno, se va a la cárcel. Aquí no se valora muchas veces en los procesos de omisión a la asistencia familiar el dolo. Se piensa que no, que la omisión a la asistencia familiar implica simplemente el omitir o el dejar de hacer. No, no, no. Aquí tiene que ser, al igual que la acción, dolo, se tiene que probar. Bueno, en los delitos de omisión a la asistencia familiar, de repente, en su momento, cuando me demandaron por alimento, yo tenía un buen trabajo, 2 hijos, y la señora no es casada. Yo arribé a una conciliación. Como tenía un sueldo regular, bueno, yo decidí, concilié judicialmente de poder pasar 1.500 soles de manera conjunta para mis hijos, es decir, 750 para cada uno. Bueno, en el trabajo me llegaban las notificaciones de alimentos, luego, previamente a ello, un centro de conciliación, luego judicialmente, la demanda, la contestación, tenía que pedirle permiso al empleador para ir a ver al abogado, para ir a la audiencia, para contratar la liquidación, qué sé yo. Ya el empleador, la señora iba al centro de trabajo y mandaba las notificaciones. Bueno, finalmente el empleador me terminó votando, me sacó el trabajo. Me dijo, ¿sabes qué? Anda, soluciona tus problemas, después que solucionas tus problemas, vienes acá porque acá tú me pides permiso a cada momento, a cada instante, no te concentras, paras llorando, llegan las notificaciones, acá aparece un despacho judicial. Así que hasta aquí nada más. Como consecuencia de ello, ya no podía pagar la pensión de alimentos, la señora practicó la liquidación, salió un tema considerable, vino el tema del COVID-19, había que estar en aislamiento, ya no podía el señor ni siquiera realizar algunas labores, qué sé yo, un comercio ambulatorio, qué sé yo, no se pudo por el tema del aislamiento. Bueno, los meses pasaban, viendo la liquidación virtual, el señor tenía que pagar cerca de 9.000, 10.000 soles. Viene el proceso inmediato, porque de acuerdo a la ley, el Ejecutivo Legislativo 1149, si no me equivoco, dice, no, viene el proceso inmediato y de frente, hay que ir a juicio, ¿no? ¿Y qué dice el juez? Bueno, ¿cuánto debe, señor? 9.000 soles. ¿Cuánto ha depositado? Oiga, señor, un momentito, usted tiene que probar el dolo, ¿no? Porque mire, a pesar de lo que yo
De los 9.000 soles yo he ido pagando, ya no lo pagaba los 1.500 que tenía que pagar, pero pagaba 700, 400, 900, 800, viene el COVID. Yo tengo que valorar el dolo, tengo que valorar la capacidad económica, tengo que valorar que el sujeto agente en este caso, a pesar de tener conocimiento de la resolución judicial, de la liquidación de las pensiones alimenticias, no quiso pagar. La omisión se tiene que probar, el dolo se tiene que probar en juicio. Y la dogmática no solamente es teoría, la dogmática adquiere vida en los procesos judiciales. Para eso sirven estos espacios académicos, para reflexionar, ¿no? Para obtener una mejor justicia dentro de una sociedad que se erige en Estado de Derecho. Bueno, espero haber pudiera hablado de estas dos instituciones, como son la legítima defensa, que forma parte de las causas de justificación, y también de la omisión, que es un tema enorme para poder conversar mucho tiempo. Hay mucha discusión, hay mucha reflexión. Por regla general siempre hay delitos por acción. La excepción es la omisión, al igual que la imprudencia o la culpa, y la regla general es el dolo. Bueno, espero que hayan podido escucharme y haber reflexionado respecto a esta disertación que muy gentilmente me ha hecho la Cámara Legal Educativa Fortaleza. Muchas gracias y nos vemos en algún otro momento académico. Muchas gracias con todos. Muy amable. Bueno, Pillón, supongo que esta noche no habrá preguntas. Ya acabó porque empezó 6:10. Técnicamente debe haber terminado 8:10.